Y mientras buscas el pasaje, te invito a imaginarte un mundo. Es un mundo donde todas las personas nacen y viven dentro de un profundo hoyo. Y el hoyo es profundo, es frío, es húmedo, viven en penumbra, pero cuando miran hacia arriba, arriba pueden distinguir un poquito de la luz del sol. Y ven eso, y ven de vez en cuando los pájaros pasar volando y los escuchan cantar. Y te invito a pensar cuál sería el deseo de las personas viviendo en ese hoyo. Pues seguramente muchos de los que están en el hoyo tendrían la aspiración de salir del hoyo y de poder vivir en ese mundo que está ahí por encima de ellos. Pero existe un problema. No hay manera de salir de ese hoyo. Y algunas personas, encontrando que no hay manera de salir, pues simplemente se dan por vencidos y viven en la penumbra y el frío y la humedad del hoyo. Pero otras personas están convencidas de que pueden salir. Y entonces dedican todo su esfuerzo para intentar salir, pero aquí está el problema más grande, que todos sus esfuerzos por salir hacen que el hoyo sea más hondo. Y todo lo que hacen resulta contraproductivo. Ahora, de alguna manera, esa pequeña ilustración describe nuestra vida espiritual también. Cada hombre que nace en un hoyo profundo de su pecaminosidad. Y por la imagen de Dios en él, sabe que hay un mundo mejor, sabe que hay algo mejor y aspira a vivir eso y alcanzarlo. Por lo menos muchos lo aspiran a alcanzar. Pero todos los esfuerzos que el hombre puede hacer por salir de ese hoyo resultan contraproductivos y lo hunden más en su miseria y pecado. Y eso entonces nos hace entender que nuestros mejores esfuerzos terminan alejándonos más de Dios, no nos acercan más a Dios, sino que nos alejan más de Dios. Y en los pasajes que estamos viendo hoy y que vimos también el domingo pasado, vieron el domingo pasado con el pastor Daniel, tenemos un ejemplo perfecto de esto y el ejemplo perfecto son los fariseos. Fariseos, hombres extremadamente religiosos, viviendo vidas aparentemente muy santas, así como todo el mundo lo pensaba, pero todos sus esfuerzos por vivir en santidad y alcanzar a Dios y salir de su hoyo de pecado realmente resultaron contraproductivos, porque finalmente los llevaron a rechazar y resistir a Jesús. Empezando en Lucas, capítulo 5, versículo 17, tenemos 5 enfrentamientos de Cristo con los fariseos. La semana pasada el pastor Daniel predicó los primeros 2. El primero tenía que ver con si Jesús, no solamente si podía sanar, pero más importante si tenía la autoridad de perdonar pecados. ¿Se acuerdan de eso la semana pasada? Y ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados y tenían razón, pero Jesús es uno con el Padre, entonces Jesús pudo perdonar pecado. Entonces hay ese enfrentamiento donde ellos cuestionan la autoridad de Jesús para perdonar pecado. Y luego hubo otro enfrentamiento y tenía que ver con el paralítico. Perdón, ese era el primer enfrentamiento. El segundo enfrentamiento era que Jesucristo se juntaba con los publicanos, ¿se acuerdan? Oye, ¿cómo es que te juntas con esa gente malvada? Nosotros somos más santos que Jesús mismo. Y Jesús lo que vino a decirles es que, mira, yo vine a salvar a los enfermos, los que están sanos o los que se creen sanos. No tienen necesidad de médico. Sería como esas personas en el hoyo. Si están muy contentos viviendo dentro de su hoyo, pues no van a buscar salir del hoyo. Y entonces hay una necesidad y en el primer enfrentamiento lo que encontramos es la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y en el segundo enfrentamiento encontramos también a quien Jesús perdona sus pecados. Y es a las personas que ven su necesidad y saben que Jesús es la única opción.
Y ellos rechazaron, los fariseos rechazaron lo que Jesucristo estaba enseñando, porque ellos estaban más preocupados por cumplir con sus ideas religiosas que en realmente ver la obra de Dios y recibir el perdón de pecados. Y eso es lo que vamos a encontrar con los fariseos. Están obsesionados con reglas religiosas que ellos piensan que les van a rescatar de su hoyo. Y Jesucristo viene ofreciendo algo completamente diferente. Y lo que vamos a ver en los siguientes 3 enfrentamientos que nos conciernen el día de hoy es que Jesús ofrece relación, reposo y regocijo. Pero para que tú puedas alcanzar eso que Jesucristo te ofrece, tú tienes que evitar la rebeldía que produce reglas y religiosidad. O sea, Jesucristo nos ofrece algo completamente diferente. ¿Qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece una relación, nos ofrece reposo, nos ofrece que podamos disfrutar y conocer el regocijo que viene de Él. Pero nosotros en nuestra rebeldía humana tenemos la tendencia de pensar que nuestras reglas y nuestra religiosidad externa puede darnos lo que nosotros anhelamos. Pero solo Jesús nos lo puede dar. Entonces en los siguientes enfrentamientos vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Y en el tercer enfrentamiento, que es lo que encontramos en Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39, tenemos a Jesucristo teniendo un enfrentamiento con los fariseos sobre el tema del ayuno. En el grupo pequeño estábamos hablando hace una semana y una hermana del grupo pequeño preguntó, oye hermano, ¿y sobre el ayuno? Es que pues desde que estamos en la iglesia no han predicado sobre el ayuno. Y entonces anoche, bueno, el viernes, perdón, que tuvimos nuestro grupo pequeño, le dije a esa hermana, tengo buenas noticias para ti. El domingo vamos a hablar del ayuno. Y por alguna razón no creyeron que fueron buenas noticias, menos en esta época del año, cuando se aproxima la Navidad con todas las posadas. Pero en este pasaje hay este enfrentamiento acerca del ayuno y en qué se enfoca este enfrentamiento. Mira lo que sucede en el versículo 33. Los fariseos y escribas vienen con Jesús y le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Parece que ellos vienen con los discípulos de Jesucristo y acusan a Jesucristo de que en la liga de espiritualidad ellos están muchos puntos atrás de los fariseos, que son los líderes, que tienen muchos puntos. ¿Por qué? Porque ellos no ayunan. Y entonces ellos están midiendo su espiritualidad basado en el ayuno. Ahora, lo curioso es que en el Antiguo Testamento, según la ley, solamente se tenía que ayunar un día al año. Esto es lo que la ley pedía, el día de expiación. Era un día de ayuno, solamente. Con el paso del tiempo, los judíos habían añadido otros ayunos, habían añadido 4 ayunos durante el tiempo del exilio. Y luego, cuando llegamos al tiempo de Jesucristo, los fariseos, como eran los ultra mega, super espirituales, ellos ayunaban 2 días a la semana. Era su costumbre, los lunes y los jueves. Y entonces lo hacían para demostrar su espiritualidad. De hecho, recordaremos que en Mateo capítulo 6, ellos incluso se demacraban la cara para que todo el mundo supiera que estaban haciendo ayuno y pobrecitos de ellos, mira su gran espiritualidad. Ellos ayunaban, los discípulos de Juan ayunaban, los discípulos de Jesucristo no ayunaban. Entonces, obviamente, estas eran personas que eran poco espirituales, según ellos. Pero mira la respuesta de Jesucristo. La respuesta de Jesucristo la vemos en 2 partes. La primera parte de la respuesta de Jesucristo es que Él se identifica como el novio. Versículo 34 les dijo, ¿podéis acaso hacer lo que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos.
Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Aquí dice, yo soy el novio y cuando el novio estamos de fiestas. En las bodas judías duraban una semana entera de fiesta. Y entonces en ese contexto aún los más religiosos, los fariseos, dejaban de ayunar, no ayunaban durante esa semana. ¿Por qué? Porque sería ridículo. El ayuno era una señal de lamento, era una señal de aflicción en la palabra de Dios. Entonces ellos ya no van a ayunar durante una boda. ¿Por qué? Porque es un momento de gozo. Y aquí lo que encontramos es que Jesús se identifica como el novio y por su presencia entonces ellos no pueden ayunar mientras Jesús está con ellos. Ahora, indica que un día el Mesías ya no estaría y durante el tiempo que el Mesías ya no estaría, entonces ellos en ese momento sí ayunarían. Pero mientras Jesús está, no, porque es un tiempo de gozo y regocijo. Ahora, pudiéramos simplemente verlo de una perspectiva así, un poquito más superficial. Jesucristo diciendo, es tiempo de fiesta, entonces no podemos ayunar. Y esa sería parte de la lección. Pero también debemos de recordar que en el Antiguo Testamento, ¿quién era el novio o el esposo de Israel? Era Dios. Dios se presentó como el novio o el esposo de Israel. Y entonces ahora cuando Jesucristo viene y dice, yo soy el novio, esto es mucho más que simplemente usar una ilustración. Es decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy el maestro, yo soy el que viene del Antiguo Testamento, igual que Dios el Padre es el novio de Israel, yo soy uno con él, por tanto yo también soy el novio que hemos anhelado. Entonces Jesús no es solamente un rabino, no es solamente un profeta, no es solamente el Mesías, no solamente es el hijo de David, es el hijo de Dios también. Es divino. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Entonces, si estamos de fiesta, no podemos ayunar. Pero también luego viene la segunda parte de la respuesta. Y la segunda parte de la respuesta tiene dos ilustraciones. La primera ilustración es la de un vestido viejo, que tiene una rotura. Y entonces lo que dice Jesucristo es que de ninguna manera irías a un vestido nuevo y del vestido nuevo le cortas un parche para el vestido viejo. ¿Qué pasa? Terminas con un vestido nuevo roto y terminas con un vestido viejo que ni queda tampoco. Entonces los dos no sirven, ninguno de los dos sirve. ¿Qué es lo que Jesucristo está describiendo? La incompatibilidad de la religiosidad hueca, vana, externa de los fariseos y la relación viva y real que Jesucristo trae. Son incompatibles. La segunda ilustración nos da la misma lección. ¿Cuál es la segunda ilustración? De dos odres. ¿Qué son odres? Bueno, los odres son pieles de animal que tomaban y los cosían y los cerraban y entonces los usaban como contenedores para el vino. Entonces cuando exprimían las uvas, quedaba el jugo de las uvas y las ponían ese jugo en los odres. Ahora, la piel, el cuero de esos animales, cuando es nuevo, es flexible. Y esto era sumamente importante porque conforme esas uvas empezaban a fermentar o el jugo empezaba a fermentar, se expandía y necesitaba esa flexibilidad del odre. Pero ¿qué pasaba cuando el odre era viejo? Pues se volvía duro e inflexible. Entonces, si ahí tú metieras jugo nuevo, y empieza el proceso de fermentación, ¿qué sucedería? Empieza a expandirse, pero el cuero viejo ya no puede expandirse. Y entonces tronaría. Y se echaría a perder tanto el odre como el vino. Entonces, no harías eso. ¿Qué harías? Pondrías el vino nuevo
en un odre nuevo para que los dos pudieran expandirse y así salvarías las dos cosas, el odre y también el vino. Otra vez, ¿cuál es el punto de Jesucristo? El punto de Jesucristo es que es incompatible esas reglas religiosas inflexibles y huecas externas de los fariseos con lo que Jesucristo está trayendo. ¿Y qué es lo que Jesucristo está trayendo? Una relación. Más que las reglas, es una relación. Cuando estuvimos en Israel, fue impresionante ver, por ejemplo, el día sábado, todas las reglas que los judíos tienen. El día sábado en Israel, los judíos no pueden ni picarle a un botón en el elevador. No pueden encender o apagar una luz. No pueden tomar una pluma en sus manos para escribir. Son reglas. ¿Viene la palabra de Dios? No. No, son inventos. En los tiempos de Jesucristo, ellos tenían una lista de 39 actividades que no se podían hacer. Por ejemplo, no se podía dar una puntada. No podías escribir dos números seguidos. Uno sí, pero dos no, porque entonces ya sería trabajo. ¿Podías caminar? Sí, pero no podías caminar 2000 pasos. Podías caminar 1999 pasos, pero si dabas un paso de más, entonces ya habías quebrantado el sábado. Estas son las reglas que ellos tenían y ellos pensaban que esas reglas que ellos tenían les iba a permitir salir del hoyo en el que ellos se encontraban. Que eso era el secreto, pero lo que vemos es que Jesús viene y trae algo que es muy diferente a lo que ellos esperaban. Y Jesús viene no para reforzar su religiosidad externa con sus reglas humanas, sino para reemplazar completamente ese sistema que ellos habían desarrollado. ¿Y con qué lo quiere reemplazar? Lo quiere reemplazar con una relación. Y esa es la primera enseñanza entonces que tenemos el día de hoy, que si nosotros vamos a salir de nuestro hoyo, tenemos que permitir que Jesús reemplace tu religiosidad con relación. Tenemos que permitir que Jesús reemplace nuestra religiosidad con una relación íntima. Y noten que la relación es la parte importante de este pasaje. ¿Por qué no podían ayunar mientras Jesucristo estaba ahí? Porque estaba Jesús. Porque estaban en una relación con Jesús, estaban en cercanía con Jesús. Incluso cuando pensamos en la venida de Jesucristo, era un momento de intimidad. ¿Cómo llama Jesucristo a los discípulos? Les llama sus amigos. Los llama sus amigos, era su íntimo amigo y entonces esa presencia les daba gozo, pero es triste porque Jesucristo termina diciendo que los fariseos son como personas que se han acostumbrado al vino añejo y no quieren el vino nuevo. Ahora, en nuestro mundo el vino añejo es lo que todo el mundo quiere, supuestamente es el mejor. Pero en el mundo antiguo no tenían las formas tan desarrolladas de preservar el vino. Y entonces mucho del vino añejo en el mundo antiguo era rancio, era viejo, era vino avinagrado. Entonces no era el mejor. Pero una persona que había desarrollado el gusto por el vino añejo, el agrio, si le das un vino mejor, un vino más nuevo que no se había vinagrado todavía, no, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque su paladar ya estaba acostumbrado al vino viejo y rancio. Y tristemente así eran los fariseos. Jesucristo viene y les ofrece ¿qué? Una relación íntima. Pero ellos están tan acostumbrados a la religiosidad que no quieren algo hermoso, algo bonito, que es la relación con Cristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuántos de nosotros somos así? Hemos convertido el cristianismo solamente en una religiosidad, ciertas actividades que realizamos.
Y por tanto no tenemos el paladar para degustar de la relación personal con Cristo, que es la esencia del cristianismo. Nosotros nos hemos conformado con la religiosidad de ir a la iglesia el domingo y pensamos que con eso ya estamos cumpliendo. Pero hermanos, el cristianismo es una relación, no es religiosidad. Es conocer a Cristo, es caminar con Cristo, es hablar con Cristo, es escuchar la voz de Cristo. Eso es el cristianismo. Y mi pregunta para ti hoy no es cómo está tu religiosidad, mi pregunta es cómo va tu relación. ¿Está fría? ¿Está apática? ¿Está distante? Cristo te ofrece algo mucho mejor que la religiosidad. Te ofrece una relación con Él. ¿Cómo va tu relación? Algunos el día de hoy estarán diciendo, oye hermano, pero dijiste que íbamos a hablar del ayuno. Entonces, hermano, ¿debemos de ayunar? ¿Debemos de ayunar? Bueno, el pasaje aquí dice que cuando Jesucristo no estuviera presente, que entonces ellos ayunarían. Y algunos entienden que el pasaje, cuando dice que no está Jesús, habla del tiempo, ese lapso de 2 o 3 días cuando Jesucristo estaría en la tumba, ¿verdad? Y puede ser que se refiere principalmente a eso. El problema con limitarlo exclusivamente al tiempo de cuando Jesucristo estaba en la tumba es que nosotros sabemos que después de que Jesucristo ascendió al cielo, los discípulos y los seguidores de Jesucristo también ayunaron. Lo vemos en Hechos capítulo 13, entre otros pasajes. Todos los apóstoles y la iglesia primitiva estaba ayunando. Y entonces nosotros entendemos que como cristianos también deberíamos de ayunar. La iglesia ha encontrado a través de los siglos que hay un beneficio, hay salud espiritual en tomar un tiempo aparte de dejar la comida y otras actividades para enfocarnos en nuestra relación personal con Cristo. Ahora, ¿por qué ayunamos? No como señal de humillación y aflicción, porque en Cristo tenemos el gozo de Cristo, pero creo que debemos de ayunar porque anhelamos 2 cosas, el poder de Dios y la presencia de Dios. El poder de Dios y la presencia de Dios, cuando nosotros nos reconocemos faltos de poder espiritual, cuando nos enfrentamos a pecados que no podemos superar, y necesitamos el poder de Dios cuando nos enfrentamos a situaciones que sobrepasan nuestra habilidad y nuestra capacidad. Uno de los recursos que tenemos es el ayuno. Y podemos recordar que no son nuestras fuerzas físicas y la fuerza física que recibimos de la comida, sino que es la fuerza espiritual que viene de Dios. Y por eso entonces nosotros ayunamos. También dijimos que es el poder y la presencia de Dios. Cristo dijo que su ausencia llevaría a sus amigos a extrañarlo tanto que ayunarían. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesucristo está lejos de nosotros, o mejor dicho, que nosotros estamos lejos de Él, entonces deberíamos de ayunar. Porque al decir, mira, yo anhelo a Cristo más que mi comida, estamos dando prioridad a nuestra relación con Cristo. Al grado que estamos diciendo, ¿sabes qué? La comida pierde el gusto ante el deseo que yo tengo de caminar con Él. Eso es lo que debería de estar sucediendo en nuestra vida. Eso es lo que debería de ser una parte de nuestra experiencia cristiana. Y entonces algunos dicen, pero hermano, entonces ¿cuánto tengo que ayunar? ¿Lo debo hacer 2 veces a la semana como lo hacían los fariseos? ¿Lo tengo que hacer 1 vez a la semana? ¿1 vez al año? ¿Cuánto? Dime, hermano. Y sabes, es interesante que en los primeros años de la iglesia, algunos decían, mira, tenemos que ayunar 2 veces a la semana. Pero que no sean los 2 días de los fariseos. Entonces decían, mira, en vez de ayunar lunes y jueves, vamos a ayunar miércoles y viernes. Y entonces lo pusieron como regla, que había que ayunar 2 días a la semana. Bueno, ¿debemos hacer eso?
Otra vez viene la pregunta, pastor, a ver, dime, ¿cuánto tengo que ayunar? Y yo te respondería con una pregunta, hermano, ¿cuánto quieres ayunar? Dices, pues nada, ningún día, yo no quiero ayunar. ¿Por qué no quieres ayunar? No quieres ayunar cuando no sientes tu falta de poder espiritual. O sea, cuando tú te sientes capaz de enfrentar la vida sin Dios. Por eso no ayunas. No ayunas cuando sientes que tu relación con Dios está bien, a un nivel aceptable. O quizás sabes que está mal, pero no te importa tanto tu relación con Dios como el poder comer todos los días. Piénsalo. Y entonces, si en ti no hay un deseo de ayunar, es porque tú estás satisfecho viviendo en el hoyo en el que te encuentras. Pero cuando tú sientes una falta de poder espiritual en tu vida, cuando tú sientes un distanciamiento en tu relación con Dios y de la presencia de Dios, entonces un recurso que Dios ha puesto a tu disposición es el ayuno. Y dices, pero hermano, todavía no me has dicho, dime, ¿cuánto tengo que ayunar? ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Queremos que alguien nos dé reglas religiosas. Eso es lo que queremos. Queremos que simplemente nos pongan un requisito religioso y con cumplir con esa regla, entonces todo será más fácil de observar. Y queremos reducir la vida cristiana a una religiosidad externa, en vez de estar realmente enfocados en la calidad de nuestra relación personal con Dios. Entonces la pregunta no es cuánto debo ayunar, la pregunta es cómo está mi relación con Dios. Y si mi relación con Dios no está bien, entonces debo ayunar. ¿Por qué? Porque Cristo reemplaza la religiosidad con la relación. Eso es lo que estamos viendo en este tercer enfrentamiento. El siguiente enfrentamiento inicia en el capítulo 6, el versículo 1, y inicia con algo bastante absurdo para nosotros, pero es un día de reposo cuando Jesucristo y sus discípulos van caminando y van arrancando espigas de un campo sembrado y las comen y restregaban el grano en sus manos para quitarle el tamo y poder comerse nada más el trigo. Y esto no era una violación de la ley permitía esto, pero ¿sabes quiénes no lo permitían? Pues los fariseos, ¿verdad? Los rabinos tenían sus reglas religiosas y entonces vienen con Jesucristo y le dicen, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora otra vez, no era lícito según quién. Según ellos, no según la ley de Dios. No era lícito para ellos. Y entonces ellos tienen este problema, ellos tienen este enfrentamiento con Jesucristo porque los discípulos de Jesucristo, están violando los requisitos que ellos tenían. Entonces hay este enfrentamiento. Ahora, debemos de recordar algo acerca del día de reposo. El sábado es el día de reposo en la ley. Las naciones alrededor de Israel no tenían un día de reposo. Ellos trabajaban todos los días sin descanso. Pero Dios había instituido un día de reposo para recordarle a Israel que su prosperidad y su sustento económico no dependía de ellos y de su esfuerzo, sino que dependía de Dios. Y que ellos debían de tomar un día a la semana para descansar físicamente y descansar espiritualmente. Y era una señal de su dependencia
de Dios, que su verdadera fuente de provisión no era su trabajo, sino era Dios mismo. Es interesante que el día de hoy hay personas que rehúsan ser cristianos. ¿Por qué? Porque quieren trabajar el domingo. Quieren trabajar el domingo para ganar más dinero. Ahora, como estilo de vida, los cristianos no trabajamos el domingo. Porque el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo y la iglesia primitiva cambió el día de adoración del sábado al domingo, porque es el día donde nosotros nos congregamos para recordar la resurrección de Jesucristo. Y entonces cuando nosotros no trabajamos el domingo y venimos aquí, estamos reconociendo que nuestro sustento no proviene solo de nuestro esfuerzo, sino que proviene de Dios. Tu sustento económico no proviene, por tanto, de la empresa que te da el salario quincenal o mensual. Tu provisión viene de Dios. Y tú lo que estás diciendo es que mi relación con Dios es tan importante que yo voy a tomar un día a la semana donde pudiera salir a trabajar y ganar dinero, pero voy a llegar a la iglesia y voy a descansar en Dios y en la provisión que Dios me ha dado. Y para los judíos entonces el sábado representaba el día de descanso y de reposo en Dios. Ahora, no solamente representaba el reposo actual que ellos tenían, pero también representaba un anhelo profundo que ellos tenían de cuando Dios vendría y establecía su reino sobre la tierra en la persona del Mesías, y entonces tendrían descanso absoluto. Tendrían descanso absoluto. Donde ya no habría más pecado, ya no había tentación, ya no habrían enemigos, ya no habría Satanás, ya no habrían luchas, todo sería paz y descanso. O sea, todo sería shalom en el sentido más amplio de la palabra según el concepto judío. Y ellos sabían que esa paz vendría a través del Mesías, porque el Mesías era el príncipe de paz, según Isaías. Y cuando Jesucristo viene, ¿qué es lo que Jesucristo les promete? Mateo capítulo 11 dice las siguientes palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Yo os daré reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Esto es lo que Jesucristo les ofrece. De hecho, es curioso notar cómo Apocalipsis describe el cielo y el infierno. En Apocalipsis 14, versículo 11, hablando de las personas malas que están en el infierno, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen ¿qué? Reposo. No tienen reposo. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, hablando de los que están en el cielo, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo. Descansarán de su trabajo. Y entonces el sábado era como una pequeña probadita del cielo. El domingo para nosotros es una pequeña probadita del cielo, donde descansamos físicamente y descansamos espiritualmente también. Donde podemos disfrutar del descanso y la provisión de Dios hoy, pero también podemos anhelar el descanso futuro que Dios nos va a dar en el cielo. Pero, ¿qué había pasado con los judíos? ¿En qué se había convertido el sábado? En un día de religiosidad y de reglas. Un día donde en vez de estar regocijándote y deleitándote en la provisión de Dios y en tu relación con Dios, tú tenías que pasar todo el día contando tus pasos, no sea que llegaras a los 2000. Y ese era el enfoque
entonces del día, cumplir con sus reglas, cumplir con todo lo que ellos habían dicho. Y entonces vienen los fariseos y dicen, Jesús, tú no estás cumpliendo nuestras reglas. Tú no estás haciendo lo que nosotros decimos. Y sabes, es una realidad que en una religiosidad lejos de Cristo, las reglas toman un lugar importante y cuando alguien no cumple con tus reglas, tú te molestas, tú te irritas, tú criticas, tú juzgas a esas personas. ¿Por qué? ¿Porque no están cuidando su relación con Dios? No, porque no cumplen tus reglas. Eso es lo que te fastidia, eso es lo que te molesta. Y te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando alguien no cumple con tus reglas? No está pecando, no está yendo en contra de algo que dice la palabra de Dios, pero no está cumpliendo con tus reglas, que son cosas muy diferentes. Jesucristo aquí les da una respuesta muy interesante y habla de David. En una ocasión, cuando David va al tabernáculo y él tiene hambre y el sumo sacerdote le entrega el pan de la proposición. El pan de la proposición era un pan que se ponía en la presencia de Dios una vez a la semana y ese pan se quedaba ahí y de manera milagrosa no se echaba a perder en esa semana y al terminar esa semana los sacerdotes y su familia podían comer ese pan. Pero llega David, tiene hambre y no había otra comida y entonces el sacerdote le da el pan a David. Ahora, en teoría, y si vamos a ser muy técnicos, esto era una violación de las reglas. Porque el pan era para los sacerdotes. Pero había una necesidad. Y el sacerdote suple la necesidad. ¿Cuál es el punto de Jesús? Mira, el gran rey David y el sacerdote no tenían la perspectiva inflexible, legalista de los fariseos. Ellos estaban recordando el espíritu de la ley. El pan de la proposición. ¿Saben lo que recordaba Israel? De dos cosas, la presencia de Dios y la provisión de Dios. Porque ellos en la presencia de Dios encontrarían la provisión de Dios. Y ahora David viene con una necesidad y la provisión de Dios está disponible para él. Aun cuando iba en contra quizás de la letra de la ley, porque para David y el sacerdote el espíritu de la ley era más importante que la letra de la ley. Y eso es lo que Jesucristo está recordándoles. Hay una ley que tiene una intención y no es lastimar al hombre, sino es ayudar al hombre. Y entonces los judíos en el tiempo de Jesucristo se habían olvidado de la intención de la ley, del espíritu de la ley, y se habían obsesionado con la letra de la ley. De hecho, Jesucristo le reclama a los escribas y a los fariseos en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces el día de reposo era para el beneficio del hombre. Pero los judíos se habían olvidado de eso. Se habían olvidado de para quién era la ley. La ley era para el beneficio del hombre, no para lastimar al hombre. El día de reposo era para el beneficio del hombre, no para lastimar al hombre. Entonces, si tienes hambre el día de reposo, pues come. Pero para los judíos esto era una violación de sus tradiciones y de sus reglas. Pero además se habían olvidado de quién era el día de reposo. Y Jesucristo les dice aquí unas palabras que son bastante impactantes. Mira el último versículo, versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿A quién le pertenecía el día de reposo? A Jesús. ¿Cómo se identifica aquí? Como el Hijo del Hombre. Ahora, cuando Jesucristo se identifica como el Hijo del Hombre, no es simplemente un
título que él se ascribe a sí mismo, sino hay un contexto antiguo testamentario sumamente importante. Y viene de Daniel capítulo 7, ahí delante de todos los reinos poderosos del mundo, el reino de Babilonia, y de Persia, y de Grecia, y de Roma, ahí aparece alguien. Versículo 13 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, eso es Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo cuando dice: yo soy el Hijo del Hombre, por tanto soy Señor del sábado? Está diciendo que yo soy ese que aparece en Daniel capítulo 7, que es el Señor soberano de todo el universo. Y como Señor soberano de todo el universo, incluso si yo quiero cambiar el sábado, lo puedo cambiar, porque yo soy el Señor soberano. Los fariseos se habían olvidado de todo esto, se habían enfocado en sus leyes, en sus reglas. Y ellos, enfocados tanto en la letra de la ley, en las reglas que le habían agregado, se habían olvidado que el sábado era para traer reposo espiritual y físico. Y Jesucristo regresa y dice: el sábado es mío. Ese reposo que el sábado promete, ese reposo lo traigo yo. Entonces, permite que Jesús reemplace tus reglas con reposo verdadero. Tú has definido tu vida cristiana por las reglas. Es que yo soy más espiritual que otras personas. Mira la manera en que yo visto. Mira la manera en que yo leo mi Biblia fielmente todos los días. Mira la manera en que yo no voy a ciertos lugares. Mira la manera en que pues yo me limito de no hacer ciertas cosas o tomar ciertas cosas o ir a ciertas con ciertas personas. Y entonces tú empiezas a medir tu espiritualidad y le sumas: mira, yo hice esto, yo cumplí esta regla y yo soy así y yo soy asá. Y entonces te mides con todos los demás y tú defines tu espiritualidad con base en todas las cosas que tú has hecho. Todas las cosas que tú cumples. Pero eso no es lo que te hace acepto ante Dios. Eso no es lo que te saca de tu hoyo. ¿Sabes lo que te saca de tu hoyo? Cristo. Y cuando tú entiendes eso trae reposo a tu corazón. Que tú eres acepto en el amado. Dios te acepta en Cristo, no por tus méritos. Lo cantamos hace un momento: mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Jesucristo te trae reposo. Tu fe puede descansar en Él. Y si hubiera una persona el día de hoy que está aquí y tú sabes que tú estás en un hoyo, tú sabes que hay un malestar en tu vida, tú sabes que no estás viviendo como deberías de poder vivir y tú te encuentras en tu pecado y en tu desesperación, y yo te quiero recordar que no puedes salir de tu hoyo. Todo lo que tú intentes hacer simplemente te va a hundir más y te va a alejar más de Dios. Lo único que te puede sacar de tu hoyo es Cristo. Es la obra de Cristo. Es su muerte en la cruz. Es su resurrección de la tumba. Es la vida perfecta que Él vivió haciendo justicia para que nosotros pudiéramos ser revestidos de su justicia. Eso es lo único que te puede sacar.
Entonces yo te invito a que tú vengas a Jesucristo y que permitas que Cristo reemplace tu vida de religiosidad y de reglas y te dé una relación con Él que te permite tener reposo verdadero. Eso es lo que Jesucristo viene a ofrecerte. Y a mí me encantaría pasar un tiempo hablando contigo. Al terminar este culto, si tú quieres tener esa relación con Dios, por favor, acércate conmigo. Porque quisiera compartir más acerca de esta gran realidad contigo. Ahora pasamos entonces ahora al tercer de los conflictos de hoy, que es el quinto de los conflictos de Jesús con los fariseos, y sucede también el día de reposo. Este día Jesucristo entra en la sinagoga y encuentra a un hombre con la mano seca. No sabemos qué tipo de enfermedad era, pero era una disfunción de la mano que no le permitía usar su mano. Y entonces Jesucristo lo ve. ¿Y qué es lo que Jesucristo quiere hacer? Lo quiere sanar, porque así es Jesús. Pero Jesucristo también sabe cuál es la perspectiva de los fariseos. Ahora, quisiera que notaran aquí cómo en estos 5 episodios la resistencia de los fariseos ha ido en aumento, se ha ido intensificando. En el primer enfrentamiento, cuando Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados, dice Lucas que ellos cavilaban, pensaban dentro de sí. Eso es lo primero. ¿Qué? ¿Perdonando pecados cómo? Y era como una pregunta, quizás honesta. Pero conforme avanza, se vuelven más críticos. Y empiezan a venir para cuestionar a Jesús y a sus discípulos. ¿Cómo es que tú haces esto? ¿Cómo es que haces lo otro? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué palabra usa para describir la actitud de los fariseos aquí en este último enfrentamiento? Estaban al acecho, como un cazador que está buscando su presa y ya trae el rifle aquí en el hombro y está a punto de disparar. Eso es como ahora están. Están al acecho para ver qué es lo que va a hacer Jesucristo. Y ellos ya conocen a Jesús, ya saben lo que Él va a querer hacer. Y ya saben que Jesucristo va a querer sanar, porque esto es lo que Cristo hace. Cristo trae libertad, Cristo trae sanidad, Cristo trae reposo y descanso. Cristo echa marcha atrás a los efectos del pecado. Y hermanos, entendamos que la enfermedad es el efecto del pecado. No es este mundo, el mundo que Dios creó, el mundo que como Dios lo diseñó. El pecado entró al mundo y entonces distorsionó este mundo. Y ahora estas personas ven a Jesucristo que quiere echar marcha atrás a lo que el pecado había causado y ellos no quieren. No, ellos no quieren. ¿En qué están enfocados ellos? En preservar sus reglas religiosas. Eso es lo que ellos desean. Este es su enfoque. Los judíos habían puesto todo tipo de requisitos sobre qué se podía hacer un día sábado. Se podía salvar vida. Pero déjame mencionarte algunas cosas que ellos tenían. Si alguien tenía una herida el día sábado, tú podías sanar a la persona, pero solamente lo suficiente para que no muriera el día sábado. Tienes que hacer lo mínimo. Y ya cuando se pusiera el sol, entonces podías ahora sanarlo completamente. Si se derrumbaba una casa, tú podías ir y buscar entre el escombro para ver si alguien estaba todavía vivo. Si estaba vivo, pero no estaba herido, lo tenías que dejar ahí. Si estaba herido y a punto de morir, podías sacarlo para que no muriera, pero solo sanando las heridas esenciales para que no muriera ese día. Esto es lo ridículo al que ellos llegaban.
Esto es el extremo de las reglas. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la intención de la ley, del espíritu de la ley. El espíritu traía vida para las personas que vivían de acuerdo a la ley, pero ellos lo que han hecho con sus reglas religiosas es que lo han hecho un pacto de condenación, un pacto de muerte. ¿Por qué? Porque es que estas reglas no traen reposo, no traen sanidad. Y Jesucristo sabe esto y los enfrenta y las palabras que Él dice son confrontativas. Jesucristo aquí va al choque con ellos. Nos dice que Él pone delante de ellos a este hombre y les pregunta, ¿es lícito? ¿Te acuerdas del episodio anterior? No es lícito. Ok, bien, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal. Bueno, claramente no era lícito hacer mal. ¿Sanar era malo? Claro que no. Luego les hace otra pregunta. ¿Salvar la vida o quitarla? Bueno, obviamente deberían de salvar vidas el día de reposo. No deberían de quitar vidas. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Silencio. No tenían respuesta, sabían que estaban cayendo en lo ridículo, pero estaban comprometidos con sus reglas religiosas y nada los va a mover. De hecho, ¿cuál fue la respuesta de ellos cuando Jesucristo sana a este hombre? Nos dice que se llenan de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, mientras Jesucristo quiere salvar vida, ¿qué están tramando ellos? Matar a Jesús. Jesucristo les pregunta, ¿puedo salvar vida? No puedes salvar vida, porque eso incumple con nuestras reglas religiosas. Mientras que ellos están buscando destruir al Mesías prometido por Dios. Ellos sí pueden quitar vida el sábado, pero están cumpliendo con sus reglas religiosas. ¿Sabes? Este es el resultado inevitable de las reglas religiosas. Siempre. ¿Sabes a dónde nos lleva? A la rebeldía. A la rebeldía. Cuando nosotros empezamos a acumular reglas religiosas que van más allá de la palabra de Dios, en algún momento nuestras reglas van a sobrepasar la palabra de Dios y van a incluso ir en contra de la palabra de Dios. Pero nos sentimos bien porque estamos cumpliendo con nuestras reglas. Pero ese es un acto de rebeldía en contra de Dios. Entonces Jesucristo llega y quiere cambiar todo. Quiere recordarles que no son reglas religiosas lo que nos salva, sino una relación con Él, que permite que nosotros tengamos reposo y conozcamos el regocijo de una relación con Él y el gozo que trae cuando Él empieza a sanar vidas. Pero ellos estaban perdiendo de la oportunidad de regocijarse por esa actitud rebelde. Y hermanos, también es posible que nosotros con nuestras reglas religiosas externas, adicionales a la Biblia, estemos perdiendo el gozo de nuestro Señor y de nuestra relación con Él. Y entonces, para nosotros, la tercera lección de hoy es que debemos de permitir que Jesús reemplazca nuestra rebeldía con regocijo. Estaban tan enfocados en sus reglas religiosas que se habían convertido en rebeldes en contra del Hijo de Dios, al acecho para saber cómo podían lastimarlo y matarlo. Y ese es el resultado de la religiosidad. Y sabes, el día de hoy nosotros podemos estar aquí y podemos también ser rebeldes en contra de Dios. Cumpliendo con un montón de reglas religiosas.
Estando en la iglesia. Estando en actividades y sirviendo dentro de la iglesia, pero nuestro corazón todavía está en rebeldía en contra de Dios. Nos vemos bien bonitos. Delante de los demás, todo parece que está bien, pero somos personas orgullosas. Oramos, pero nuestras oraciones son egoístas. Somos ásperos y exigentes con las personas, juzgándoles y criticándoles en vez de mostrándoles amor en su necesidad. No le mostramos el fruto del Espíritu. No, sino que somos duros con ellos. Nuestras vidas están caracterizadas por conflictos, por pleitos, por la falta de dominio propio. Pero nosotros nos sentimos muy satisfechos. ¿Por qué? Porque cumplimos con ciertas reglas religiosas que nos hemos impuesto. Y lo que no hay en nuestra vida es un cristianismo vibrante, una relación gozosa, un descanso, un reposo en Cristo. Entonces tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿Te estás aferrando a reglas y religiosidad? Te estás aferrando a reglas y religiosidad. O sea, tú cuando ves tu vida cristiana, tú piensas que estás bien simplemente porque cumples con ciertas actividades. ¿Eso es lo que te define? ¿Eso es lo que te describe? Asisto a la iglesia. O quizás dices, es que tengo cierto conocimiento doctrinal. O quizás te enfocas en tu vestimenta, que si tu falda, que si tu corbata, que si esto, que si lo otro. Y esas cosas no son malas, por supuesto. Pero de eso no se trata la vida espiritual. ¿De qué se trata? Bueno, es la segunda pregunta. ¿Estás realmente disfrutando de una genuina relación con Cristo? ¿O tu vida espiritual es solamente esas reglas religiosas? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Disfrutas pasar tiempo con Dios? ¿Es algo que es más importante incluso que tu comida y estarías dispuesto a perderte la comida con tal de cultivar tu relación con Dios? ¿Estarías dispuesto incluso a ayunar cuando tú sientes que no tienes el poder y la presencia de Dios en tu vida? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es tan importante que lo harías. Hermanos, deberíamos de estar anhelando a Dios de esta forma, que estaríamos dispuestos a decir, no voy a comer hoy, porque me importa más la comida celestial y mi relación con Dios que la comida terrenal. Pero yo me temo que muchos de nosotros no valoramos la relación con Dios de esta forma. Yo me temo que muchos de nosotros no estamos practicando la vida cristiana de esta forma. Nuestra vida cristiana es simplemente un acto de religiosidad y un cumplimiento de ciertas reglas. Y no hay una relación. Mi hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida íntima? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu cercanía con Dios? ¿Cómo está tu caminar con Él? ¿Cómo está tu gratitud a Él por todo lo que Él ha hecho por ti? ¿Cómo está tu amor? ¿No será que algunos de nosotros, como la iglesia de Éfeso, tenemos muchas cosas bien, pero hemos perdido nuestro primer amor? Y es por eso que tenemos que preguntarnos si realmente estamos disfrutando del reposo y del regocijo que solamente viene en una relación con Cristo. Hermanos, nosotros deberíamos de ser las personas más gozosas y más tranquilas del mundo.
¿Por qué? Porque estamos en una relación con Cristo y esa relación nos da reposo y regocijo. Y si tú ves tu vida y tú dices, ¿sabes qué? Yo no conozco reposo, mi vida, mi corazón está ajetreado, angustiado, es como el mar y olas para acá y para allá, y estoy agitado y estoy necesitado. Si no hay gozo en tu vida donde tú estás plenamente disfrutando de tu relación con Él, entonces tú necesitas buscarle. Probablemente necesitas ayunar. Porque es tan importante para ti tu relación con Cristo. Y no lo haces como una regla, sino lo haces porque tu relación es vital. Pero muchos de nosotros vamos a seguir en nuestro hoyo. Vamos a estar contentos con cómo estamos. O nos vamos a limitar a quejas superficiales sin realmente tomar las medidas que pudiéramos tomar, que es correr con Cristo y desarrollar nuestra relación con Él. Hermano, Cristo te invita a descansar en Él, a regocijarte en Él, pero es solamente a través de tu relación con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos y inclinas tu cabeza? ¿Por qué no examinas tu relación con Él? Padre, hemos convertido la vida cristiana en una religiosidad que se centra en cumplir con reglas. Y eso es un acto de rebeldía en tu contra. Padre, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos disfrutar de una relación plena contigo que nos lleva al reposo y al regocijo. Y te pido por personas, Señor, que estamos aquí, donde no hay reposo y no hay regocijo. Padre, te pido que puedan centrarse en su relación contigo. Padre, si hubiera una persona que no tiene una relación contigo, está en pecado todavía, muerto en sus delitos y pecados, te pido que hoy pueda ser día de salvación para esa persona. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.